Bueno, buenas noches. Bienvenidos otra vez más a una reunión de interés académico del Grupo de Medicina Interna de la universidad. Hoy tenemos una charla a cargo de Juan Felipe Arteaga y Laura Lara, que nos van a hablar un poquito de la infección del tracto urinario. Adelante, niños. Listo. Bueno, primero que todo, pues buenas noches. Ahí pues nos escuchan bien, sí. Pues nos confirmas, si si está bien el audio. Hola. Sí, el audio se les escucha Sí, sí está bien. bien. Sí, listo. Bueno, listo. Entonces, nada. Entonces, pues mi nombre es Juan Felipe Arteaga. Pues hoy estoy pues, con mi compañera Laura. Nosotros somos estudiantes pues de séptimo semestre de medicina y el día de hoy les vamos a dar pues la revisión de la infección pues del tracto urinario. Y nada, pues vamos a empezar. Listo. Entonces vamos a empezar pues, primero con una definición. Entonces, ¿qué es la infección pues, del tracto urinario? La infección del tracto urinario comprende un amplio espectro de enfermedades que van desde la cistitis hasta la prostatitis, pero también pueden comprender la pielonefritis, la uretritis, las itus asociadas a cáncer, las itus asociadas a cándida, etcétera. Entonces, las infecciones del tracto urinario son cualquier tipo de infección que va desde la uretra, la vejiga, la próstata, incluso el parénquima renal, ¿cierto? Entonces, bueno, ya es un poquito, pues entendiendo como esa definición, si nos vamos un poco a la parte pues, de epidemiología local y mundial, en Medellín, una pues, de cada 8 ITU ambulatorias pueden ser por PLE. Lo que antes se consideraba más un fenómeno hospitalario, ahora es mucho más ambulatorio. Lo otro es que el riesgo aumenta para ambos sexos con la edad. Lo otro que sí es importante decir es que hay una diferencia significativa del riesgo de pues, tener un hito al menos una vez en la vida, que en hombres es apenas de un 14% y en mujeres es un 50% a lo largo de la vida, lo que es una diferencia muy significativa y que mi compañera en la fisiopatología y anatomía pues, va a explicar un poco mejor. Lo otro es que un tercio de las mujeres antes de los 24 años al menos pues, van a tener un episodio. Listo. Lo otro es la parte pues, de la microbiología, ¿cierto? Pues a nivel internacional y también a nivel local. Entonces vamos a empezar primero con la mundial. Tenemos pues pues, las citus no complicadas y las citus complicadas, que en este caso la E. coli va a ser la principal, va a ser la líder y siempre ha sido pues como la líder, pues en este caso, ¿cierto? Y la responsable es del 70 al 95% de los casos, en este, como observamos en la diapositiva, pues de la itis no complicada. Bien es cierto que hay otras bacterias como como la Klebsiella pneumoniae, como el Proteus mirabilis, el Staphylococcus pues, aproticus, pero la principal va a ser siempre pues la coli uropathogen. Listo. Ahora, pues cuando vemos las complicadas como la pielonefritis, vemos que la coli es la más frecuentemente aislada y bien es cierto que no tiene la misma proporción que tenía en la citus no complicada, pero sigue siendo la primera y la de mayor, pues la de mayor frecuencia. Listo. Ahora, cuando vemos pues la microbiología ya a nivel local, podemos observar que tienen un comportamiento muy similar, tanto en las UCI, en las no UCI, en los servicios de urgencia y en los servicios ambulatorios. Vemos que están en los tres mismos microorganismos que causan también pues esa infección y como principal está pues la E. coli. Lo otro son pues, las tendencias de resistencia pues, de la coli. Y es decir, que antes más o menos hace 30 años, pues tratar una coli era algo muy fácil porque era muy sensible. Sin embargo, en estos últimos 30 años ha aumentado esas tasas de resistencia y con ese aumento de tasas de resistencias ha aumentado las muertes asociadas a esas resistencias. Y también podemos ver los perfiles de sensibilidad que están asociados a esas E. colis con en unos grupos desde 2021 a 2023 y podemos observar que medicamentos como la nitrofurantoína y la fosfomicina siguen siendo ideales y que tienen una sensibilidad de más del 90%, que ya ahora también vamos a explicar pues para qué son estos medicamentos. Otros, como son el TCM, la ciprofloxacina y la ampicilina y la ampisulfa, tienen muy poca sensibilidad hoy en día y la verdad es que no son buena opción como tal en la parte empírica.
Ahora pues vamos a recordar un poquito como de los datos fisiopatológicos de la infección del tracto urinario. Como sabemos pues hay dos principales vías, una vía ascendente y una vía hematógena. La mayoría de las ITU pues manejan un mecanismo fisiopatológico ascendente en donde se inicia pues con una contaminación periuretral, que también puede ser una colonización intestinal del perineo de la zona periuretral. Esto es principalmente con bacterias que suelen venir pues del reservorio intestinal, como tenemos y como mencionó mi compañero, la principal o el principal pues organismo asociado pues al ITU, pues va a ser la E. coli uropatógena. Luego de esto pues va a ocurrir una colonización uretral y próximamente pues va a haber una migración hacia la vejiga, que es donde se va a dar como tal todo el proceso de adhesión. En el caso de la E. coli sabemos que es supremamente importante que esta tiene unos mecanismos de virulencia que son las fimbrias tipo 1 o tipo P, que pues, van a permitir una mayor adherencia pues, al urotelio vesical. De ahí se da como la reacción inflamatoria, donde se atraen neutrófilos, citoquinas, todo eso, lo que pues ya constituye como todo el proceso inflamatorio local, que posteriormente, si ese proceso continúa, pues va a ascender a través de los uréteres hasta el riñón, ocasionando pues lo que conocemos como pielonefritis. Ya si también continúa como todo este proceso inflamatorio, puede llegarnos a una urocepsis o una bacteremia. Ahora si hablamos un poco de la vía hematógena, algunos patógenos, especialmente en un contexto hospitalario de complicación, pues se asocian más que todo a una bacteremia a partir del riñón. De esta forma, pues se va a generar una infección del tracto urinario, principalmente por la siembra desde la sangre hacia el riñón, que es como la principal característica de esta vía hematógena. Aquí, pues obviamente se va a ver mayormente afectado el riñón en lugar del ascendente, donde se ve más afectado la uretra y la vejiga. En la práctica, pues los patógenos como más asociados a esta vía pues son el estafilococo aureus y la cándida o candidemia. Mm, es importante mencionar que toda la fisiopatología de la ITU pues nace de la base de que existe un desbalance entre las defensas que nosotros como huéspedes tenemos para evitar pues la colonización de los uropatógenos y los mecanismos de virulencia bacteriana, en donde al desencadenarse una ITU lo que va a hacer es que obviamente en la balanza pues va a estar mucho más arriba en los mecanismos de virulencia. Si bien hay algunos factores que pueden afectar los mecanismos de defensa, como lo son la falla en el flujo urinario, una desintegración del urotelio, la inmunidad local, la microbiota y los catéteres, pues pueden afectar estos mecanismos de defensa, aumentando como la sensibilidad de nosotros ante los factores de virulencia. Aquí en la diapositiva mostramos algunos de los principales factores de virulencia. Tenemos a los lipopolisacáridos, la adquisición de hierro a través de los metaloforos, las adhesinas, como ya expliqué, es el principal mecanismo de virulencia de la E. coli a través de las fibras tipo 1, y la formación de biofilms, que se ve mucho más asociado a microorganismos encapsulados, al uso de sondas, cálculos, uropatías obstructivas, y también se ha relacionado más con resistencia antibiótica. Por ejemplo, el Proteus se caracteriza mucho por la formación de biofilms, mientras que la unión afiminógena es más característica, por ejemplo, del saprophyticus, y se asocia muchísimo más a catéter el Enterococcus fecalis y el Faecio. Aquí tenemos también algunos mecanismos que utilizamos nosotros, los seres humanos, como defensa ante los mecanismos de virulencia, que son los que se ven afectados, que son pues la conformación de una barrera urotelial íntegra, la microbiota protectora, por ejemplo, la presencia de lactobacillus que nos permiten como disminuir esa colonización de la E. coli uropatógena, y que algunos antibióticos y también pues una disbiosis pues puede alterar esta microbiota y aumentar pues esa posibilidad de colonización del urotelio. También es supremamente importante el flujo de orina constante y la acidez de la orina, que vemos que se ve afectado, por ejemplo, en uropatías obstructivas o también por la acumulación de la orina. Eso obviamente va a aumentar la probabilidad de la colonización del urotelio. También, pues, como también la afectación, pues, como tal de nuestra respuesta inmune ante cualquier mecanismo infeccioso, pues, esto también va a tener como una consideración clave dentro de la fisiopatología de la ITU. Si hablamos ya como de cómo llegamos a una ITU complicada, pues quisimos como resumir entre las condiciones que pueden generar esta, pues como tal, la ITU complicada.
y pues el mecanismo por el cual lo hacen. Entonces, hay un aumento en el riesgo de acceso bacteriano, como ya lo mencionamos. Esto principalmente se ve por condiciones que pueden aumentar la presión intravesical, como los sistemas uretrales o las nefrostomías. También, pues, va a aumentar obviamente la infección del tracto urinario inferior cuando disminuye el flujo urinario por obstrucción en este tracto, al igual que la disminución del flujo urinario por la obstrucción del tracto urinario superior, pues nos va a aumentar la probabilidad de generar infecciones. Importante también ver en patologías crónicas como la diabetes mellitus, la inmunosupresión por medio de los trasplantes renales y también la enfermedad renal crónica, ya que estos nos atenuan una respuesta inmune de los peros, lo que obviamente va a aumentar esa capacidad de los mecanismos de virulencia de poder pues, hacer la infección y el proceso infeccioso. Listo, entonces ahora vamos a dar como a definir pues lo que nos dice la ICSA entre lo que es una ITU no complicada y complicada, que de hecho esa nueva pues, clasificación que se hizo, que antes se pensaba que era más pues asociada a obstrucciones, o asociada a hombres, o asociada pues a inmunosupresión, pero ya la ICSA ha ido pues cambiando eso y nos define que lo no complicado o una ITU no complicada es una infección que es estrictamente en ausencia de síntomas sistémicos que puede dar en hombres o en mujeres, ¿cierto? Pero que está confinada o localizada en la vejiga. Eso es como lo más importante de aquí. Que la localización no va a ir más allá de la vejiga, solamente se va a quedar en la vejiga y va a tener ausencia estricta de signos y síntomas sistémicos. Ahora, ¿qué nos dice la ICSA? Que es una ITU complicada. Ya una ITU complicada es una infección que ya se fue mucho más allá de la vejiga, sino que ya está en el parénquima renal o está en la próstata o está asociada a una bacteremia documentada por nuestro paciente o una pielonefritis incluso, ¿sí? Entonces, es que nuestro paciente tenga fiebre, es que nuestro paciente tenga inestabilidad hemodinámica, es que nuestro paciente tenga un catéter urinario, es que nuestro paciente tenga un cuerpo extraño, etcétera. Eso es lo que la ICSA hoy en día pues, nos define como complicada. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque entonces ya no se considera tanto un factor de riesgo, por ejemplo, como un ejemplo práctico, pues el ser hombre, ya que ser hombre, un hombre puede tener una cistitis simplemente fácilmente manejada y eso se clasifica como no complicado. Ahora, bien es cierto pues que la guía europea y que la Asociación Colombiana pues, de Infectología todavía nos ponen que hay ciertos riesgos que aumentan pues, el fracaso terapéutico o la recurrencia pues, de la infección, pues como la diabetes, los adultos mayores, las anomalías estructurales y eso, pero digamos pues que podemos hacer un balance entre lo que nos dice la ICSA y también tener en cuenta esos factores de riesgo. Pues algo que me gustaría pues, mencionar pues, en este apartado, en la parte pues, de los hombres, es hacer una aclaración. Y es que los hombres lo ponen en la mayoría de las guías como factor de riesgo de fracaso terapéutico o ya lo definen incluso pues, como una ITU complicada, es por el hecho de que no por el sexo biológico pues, de ser hombre, sino porque como ya nos explicaron en la anatomía y en la fisiopatología, es mucho más difícil por la cercanía de la uretra con el recto, lo que por supuesto pues, dificulta esa vía ascendente pues, de la infección urinaria. ¿Sí? Listo. Entonces, pues otros conceptos súper importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta es la bacteriuria asintomática versus la infección urinaria. Ya hemos hablado un poco pues, de infección urinaria y ahora pues mi compañera les va a mencionar mucho más sobre los síntomas altos, bajos y la importancia pues, de tener en cuenta siempre los números, ¿cierto? Que es un crecimiento bacteriano mayor a 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, que en adultos mayores y frágiles pueden tener ciertas manifestaciones atípicas como el delirium, la incontinencia y síntomas gastrointestinales. Ahora, pues lo que nos interesa mucho más, la bacteriuria asintomática. ¿Qué es la bacteriuria asintomática? Se define como esa presencia de organismos en la vejiga en un paciente que definitivamente no tiene ni síntomas ni síntomas de una infección del tracto urinario, ¿cierto? Es decir, simplemente tiene bacterias en la orina y se puede confirmar con 2 muestras de orina consecutivas y separadas, ambas con 10 a la 5 unidades formadoras de colonia, por supuesto del mismo uropatógeno, en ausencia de síntomas que expliquen que mi paciente tenga una infección pues, del tracto urinario. Ahora, si mi paciente tiene pues, bacterias en la orina, entonces pues yo lo voy a tratar. Pues la respuesta es no. Yo no trato a mi paciente a menos que sean pues las siguientes condiciones, ya que si mi paciente no tiene clínica, por ende pues no lo voy a tratar. Entonces están las mujeres embarazadas a las que sí trato, los procedimientos urológicos y los posttransplantadores renales que tienen menos de un mes. A estos pacientes son la única excepción de bacterias asintomáticas que yo los voy a tratar. Ahora con respecto a las manifestaciones clínicas,
pues hay que evaluar los signos y síntomas, ¿cierto? Antes de empezar, queremos recordar un concepto que es el LR, o la razón de verosimilitud, que esta pues nos indica cuánto aumenta la probabilidad de que un paciente pues tenga una enfermedad cuando ese aspecto que estamos analizando sale positivo. Mientras más positivo sea, pues significa que hay mayor probabilidad de que está asociado a la enfermedad que estamos estudiando. En este caso podemos ver que los síntomas y signos más asociados a una infección del tracto urinario están relacionados con disuria, colaquiuria, hematuria, el dolor costovertebral y el dolor de espalda. Mientras que podemos como desmentir o hacer diagnósticos diferenciales basados en síntomas como leucorrea o irritación vaginal que tienen un LR un poco más bajo. Aquí también quisimos colocar la tabla que nos muestra pues, la guía europea sobre que nos define pues, cuáles son estos síntomas localizados y cuáles son síntomas sistémicos, que como posiblemente vamos a ver nos van a ayudar a identificar, pues de por sí el nombre ya nos dice cuáles hacen parte de una ITU localizada o no complicada y de una ITU sistémica o complicada. Pues los pueden leer para no pues, ahorrar un poquito de tiempo. Y vamos a la cistitis. Eh, para sospechar una cistitis con alta probabilidad, importante tener dos cosas o dos aspectos en consideración. Primero, que exista una historia de síntomas urinarios bajos, como son la poliaquiuria, la disuria o la urgencia. Y la ausencia pues, de que existan síntomas vaginales, ya que esto nos puede brindar más a que sea una vaginosis u otros diagnósticos diferenciales. Importante recordar también que el uso de uroanálisis, cultivos y pues como tal solamente los síntomas típicos pues realmente no aumentan la probabilidad pues de diagnóstico en este tipo de infecciones. Ahorita más adelante mi compañero les hablará sobre las indicaciones de urocultivo. Si hablamos de pielonefritis aguda, pues ya sabemos que aquí va a haber una inflamación de la pelvis renal y el riñón. Importante tener en cuenta que no todos los pacientes con una pielonefritis aguda nos van a llegar con la misma o el mismo cuadro clínico, que siempre hay una presentación clínica variable. Y esto es sumamente importante porque no podemos pues, hacer un checklist diciendo como que si no tiene esto, no tiene una pielonefritis aguda. No, siempre hay que estudiar e indagar más sobre los síntomas de nuestro paciente. Inicialmente se ha considerado que la mayoría de los pacientes que ingresan con pielonefritis aguda están asociados a síntomas de inflamación sistémica, como la fiebre, los escalofríos, malestar, dolor en el flanco y algunos síntomas atípicos, sobre todo en la población anciana y en la población pediátrica, como náuseas, vómito y en los niños, por ejemplo, la irritabilidad. También se asocia pielonefritis aguda a síntomas de inflamación vesical. Sin embargo, estos están ausentes en un 20% de los pacientes, por lo tanto no se considera tampoco pues, un factor diagnóstico de alta probabilidad si no se presentan. Y también la mayoría de pielonefritis agudas pueden asociarse en un 10 al 50% de bacteremia, lo que nos hace importante considerar cuando hay que hacer hemocultivos, que también mi compañero pues les hará más a fondo en estas indicaciones próximamente. Importante con la pielonefritis aguda es que si se hace un tratamiento adecuado y se ve una mejoría clínica, se dice que puede resolverse en 5 días. Mientras que si nosotros vemos que este paciente lo que hace a viceversa es empeorarse o hay una falta de mejoría, sobre todo entre las 24 a primeras 48 horas, es importante analizar complicaciones y ya referirnos a que puede ser algo más complicado, como por ejemplo tratarse de una obstrucción, de un absceso renal, de una pielonefritis enfisematosa, entre otras complicaciones que nos pueden dar un indicio de que se convirtió en una pielonefritis complicada o una infección del tracto urinario complicada. Listo, ahora vámonos a la parte pues, del diagnóstico, que aquí vamos a tener el uroanálisis, el urocultivo y el grano. Aquí que sí me parece interesante, y no solo interesante, sino también importante decir, es que un uroanálisis positivo, un urocultivo positivo y estas pruebas positivas van a ser simplemente un complemento que nos van a ayudar a reafirmar y confirmar la clínica que tenga nuestro paciente. Es decir, en el contexto de YouTube, lo más importante va a ser la clínica de mi paciente, que tenga los síntomas, sea de alta, sea de baja, y de complemento vamos a tener el uroanálisis, ¿cierto? Entonces, pues lo primero para tomar un uroanálisis es saber que se divide en dos partes. La parte pues de la tirilla, que es la parte química, y la otra parte que es la parte del sedimento, que es el análisis pues microscópico, ¿cierto? Entonces, es una prueba inicial rápida que nos va a ayudar, como les decimos, para sospechar ITU y debe ser
pues recolectada pues de forma adecuada. Lo primero es que debe ser con una micción que sea espontánea. Usualmente se hace con la primera orina pues de la mañana, ¿cierto? Y se debe usar siempre un recipiente que sea estéril y recolectar aproximadamente entre 20 a 30 mililitros. Lo otro es que esta parte de la tirilla, o sea, puede decir esta parte clínica, pues nos muestra dos cosas o dos aspectos principales, que son las esterazas leucocitarias o los leucocitos lisados y la presencia de nitritos, ¿cierto? Que ambas, que uno tiene que ver con la piuria, ¿cierto? Con los leucocitos que hay en orina y la otra tiene que ver con la capacidad que tienen algunas bacterias como lo son la E. coli, el Proteus y la Klebsiella de convertir nitratos a nitritos. Que en la parte de los nitritos sí me gustaría quedarme y mencionar algo muy importante y es la parte de la sensibilidad. Como vemos, en los nitritos tienen una sensibilidad de menos del 50%. Y, y claro, y claro, pero ¿eso qué significa? Que entre el 19 y 48% de las infecciones urinarias son realmente esas las que se alcanzan pues a diagnosticar. Solamente entre el 19 y 48%, es decir, tiene una sensibilidad que es muy baja para, como tal, hacer diagnósticos de una infección urinaria. Sin embargo, tiene una especificidad muy alta, entre el 92 al 100%, lo que significa que esta prueba es casi siempre va a salir negativa en personas que no tienen infección pues, del tracto urinario. Ahora, también es importante mencionar, si mi paciente clínica, si mi paciente tiene ITU, entonces tiene la clínica, pero tiene unos nitritos que son negativos, entonces yo no voy a descartar la ITU. Lo más importante en este caso va a ser la clínica. Los nitritos y las terazas leucocitarias simplemente van a ser de apoyo. Si están positivos, mucho mejor, pero si están solos, sin clínica, no nos dice nada. ¿Sí? Los otros son los falsos negativos que pueden dar los nitritos, que es en fases tempranas de la infección, en tiempos de incubación insuficientes, baja excreción urinaria, pH bajo, glucosuria y proteinuria, ¿sí? Y falsos positivos en medicamentos como el Uriroxaxin. Listo. La otra parte es el análisis del sedimento urinario, que tenemos también los leucocitos en orina, ¿cierto? Que usualmente usan un punto de corte mayor a 5 a 10 pues, leucocitos por campo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que tienen mayor sensibilidad y especificidad al usar estos puntos de corte. Y también vamos a ver las bacterias, que en este caso tienen un LR más 31. Y recordemos pues lo que eso significa. Significa que si hay bacterias en orina, eso va a aumentar la probabilidad diagnóstica de que mi paciente tenga una enfermedad cuando esta prueba sale positiva, que en este caso es más 31. Es decir, mi paciente tiene ITU, lo más probable es que en el sedimento le sacan bacterias, que sea abundante, ¿cierto? Y esto es muy importante entenderlo. Ahora, si mi sedimento es negativo, entonces pues no tengo ITU. No, lo más importante va a ser la clínica. Ahora, pues cuando sospechamos una contaminación en un uroanálisis, cuando observamos muchas células epiteliales escamosas, entre 5 a 10 por campo, bacteriuria sin piuria, flora bacteriana mixta, es decir, que haya más de una bacteria, y resultados, como ya lo dije, que no concuerdan con los síntomas clínicos que tiene mi paciente. Lo otro importante es el gram de orina, que ya sabemos que es una prueba barata, que es rápida y que nos va a ayudar a hacer un tratamiento antibiótico empírico mientras sale el cultivo. O si mi paciente no tiene indicación de cultivo, entonces va a ser mucho más fácil y rápido de hacerlo. ¿Cómo es el paso a paso? Normalmente se toma una orina total sin centrifugar, ¿sí? Y entonces ya pues se ve pues al microscopio y si al microscopio vemos que hay una o más bacterias por campo de inversión, eso equivale aproximadamente en el urocultivo a 10 a la 5 unidades formadoras de colonias. Es decir, en el urocultivo habría una bacteriuria significativa si el grano de orina muestra una o más bacterias de inmersión. Y eso es como lo importante pues, a tener en cuenta. Lo otro son las indicaciones del urocultivo, es decir, a qué paciente le vamos a indicar, en qué paciente se indica pues, este urocultivo. Siempre lo vamos a indicar cuando se sospecha una pielonefritis. Siempre que tengamos una cistitis recurrente o con síntomas atípicos, como ya lo mencionamos, alto riesgo de complicaciones o que mi paciente tenga historia de hospitalización o antibiótico previo y la que me parece la más importante, que es la falta de mejoría o progresión de los síntomas después de 2 a 3 días de yo haber iniciado antibióticos. Y bueno, también está el embarazo. Listo. Lo otro es cuando indicamos hemocultivos y esto va a depender del riesgo que tenga mi paciente de una bacteremia. Entonces se divide por riesgos. Los que más me interesan son el riesgo alto, que son enfermedades como la meningitis aguda, como la infección necrosante de tejidos blandos, el choque séptico y la endocarditis, que a estos siempre hay que pedirles y siempre hay que solicitarles un hemocultivo. Hay otros que son de riesgo intermedio, ¿cierto? Como son la pielonefritis, el NAC grave, que idealmente se toma la muestra pues, del foco primario. Pero las que más nos interesan son las que tienen el riesgo más alto de pues, pasar a sangre, ¿cierto? Entonces, eso sí hay que hacerles hemocultivo.
Lo otro es la indicación y la elección de imagen. Es decir, en qué pacientes vamos a mandar una imagen o en qué pacientes sospechamos que debemos mandarle esa imagen. Fijo en pacientes que tengan sospecha de litiasis, sepsis o choque séptico, un pH urinario pues mayor o igual a 7, una caída de la tasa de filtración menos de 40 con oliguria inexplicada y una que es también muy importante que es que la condición de mi paciente no mejora después de 24 o 48 horas del tratamiento. Ahora, pues ¿cómo vamos a decidir qué tipo de imagen pues, le vamos a mandar a nuestro paciente? Todo depende de la sospecha. Si yo tengo una pielonefritis o una candidemia o una ITU complicada, lo más seguro es que mi paciente haga un absceso renal o un absceso perirrenal. Entonces, en ese caso, pues yo lo que le voy a mandar a mi paciente es un TAC de abdomen contrastado. Ahora, si es todo lo contrario, yo sospecho es que mi paciente tiene una obstrucción o tiene cálculos, ya en ese caso yo lo que mando es un urotac. Pero si yo sospecho que mi paciente pueda tener un proceso de la próstata, como una hiperplasia prostática o una prostatitis, yo lo que le puedo mandar es una ecografía pues, de vías urinarias. Ahora, si hablamos un poco del tratamiento, pues lo primero y lo que nos recomiendan ahí inicialmente, pues los estudios, es como poder clasificar a nuestro paciente en tres grupos. A los que son de manejo ambulatorio, a aquellos que se necesita dejar una observación y con un manejo inicial para ver la respuesta en urgencias, y a aquellos que deben hospitalizarse de manera inmediata o requieren una admisión inmediata. Entonces, cuando sospechamos que un paciente podemos darle un manejo ambulatorio, cuando es una enfermedad leve, cuando no presenta vómito o síntomas atípicos asociados, cuando tiene comorbilidades estables, por ejemplo, una diabetes bien controlada, una hipertensión controlada, cuando tiene un soporte psicosocial confiable y cuando hay posibilidad de darle una terapia tanto oral y empírica adecuada. A este tipo de pacientes siempre se recomienda dar un alto con antibiótico oral y en algunos casos con dosis única intravenosa. Ya si hablamos de un manejo inicial en urgencias, considerando en pacientes que ya vayan un poco más descompensados con una enfermedad moderada, que presenten síntomas como náuseas y vómito, que tengan signos de hipovolemia significativa, a esto pues siempre hay que darles líquido e iniciar antibiótico intravenoso, siempre obviamente vigilando la respuesta inicial porque esa va a ser la prioridad en este tipo de pacientes. Ahora, en cuáles pensamos como que no, este de una hay que hospitalizarlo y pues empezar otros estudios pues en los pacientes claramente que llegan con sepsis o choque, los pacientes frágiles, que tienen inmunocompromiso, que tengan comorbilidades graves o que tengan comorbilidades mal controladas, que tengan una situación psicosocial inadecuada que les permita continuar con un tratamiento en casa, que no tengan posibilidad de antibiótico oral y que requieran cualquier procedimiento o imagen en el estudio. La guía 2025, nos habla de la elección del antibiótico empírico. Esta elección de antibiótico empírico nos las resume en cuatro pasos iniciales que nosotros como médicos deberíamos de tener súper claros para poder iniciar el manejo en nuestros pacientes. El primero es evaluar la gravedad de la enfermedad. Seguía primero si el paciente tiene sepsis o no tiene sepsis. Aquí en el cuadrito que les dejo acá abajo, pues nos dice como que ¿qué nos recomienda la IPSA con respecto al uso de antibióticos en cuanto tenemos un paciente con sepsis, con o sin choque, y un paciente sin sepsis? Entonces podemos ver que prácticamente y a rasgos simples, lo más importante es como tener en cuenta que a mayor gravedad, es decir, si nuestro paciente estamos asociados a una sepsis o un choque, va a haber mayor necesidad de cubrir un mayor espectro, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a necesitar una terapia antibiótica un poco más amplia, que esto es como el mensaje más grande que queremos como que se lleven con respecto a este primer paso. Ya con respecto al segundo paso, es evaluar los factores de riesgo para microorganismos resistentes. Aquí lo que es importante es saber qué quitar y qué agregar con respecto a los antibióticos según el riesgo individual de resistencia de nuestro paciente. La IPSA en 2025 destaca dos cosas principales, que son tener en cuenta los cultivos urinarios previos, es decir, si el paciente ya tuvo un uropatogeno urinario resistente a cierto antibiótico. En estos casos, pues la guía nos sugiere evitar ese antibiótico en el episodio actual y tener en cuenta que los cultivos más recientes van a pesar mucho más que los antiguos. En los estudios, la utilidad predictiva fue mayor cuando el intervalo era de pocos meses. Lo preferimos cuando es menor a 12 meses. También tener en cuenta la exposición previa a fluoroquinolonas. La guía sugiere pues evitar estos medicamentos si el paciente los recibió en los últimos 12 meses, principalmente por el riesgo de resistencia.
Por ejemplo, pues si un paciente me llega con pielonefritis y sepsis, pero en un cultivo de hace 2 meses tuvo una coli resistente a ciprofloxacina, entonces pues una quinolona ya no debería ser pues la acción empírica principal que yo debería utilizar ante el ingreso de este paciente a mi servicio, ¿cierto? El tercer paso a evaluar son los factores de riesgos específicos de este paciente. Esto aquí es definir qué fármaco en concreto es seguro y factible para esa persona. Entonces, importante revisar y se considera como buena práctica indagar por las alergias a betalactámicos, indagar si esta es una alergia real o si se trata más bien de un antecedente inespecífico. Evaluar la insuficiencia renal, pues obviamente el ajuste de dosis según el medicamento, evitar la toxicidad, sobre todo cuando hablamos de los aminoglucósidos. También, si pensamos en fluoroquinolonas, evaluar el riesgo que tienen de hacer síndromes de QT o asociados a arritmias, las interacciones con medicamentos como warfarina, algunos antiarrítmicos, antiepilépticos, también algunos inmunosupresores. Y pues considerar como algo aparte, sin embargo, la ITSA no trata muy bien como a estas poblaciones, pero son importantes considerarlas, el embarazo, la lactancia, los trasplantes y la neutropenia para poder escoger pues cuál es el antibiótico que necesita nuestro paciente. Y por último es considerar el antibiograma local. Según la ITSA, se reserva pues para pacientes con sepsis por infección del tracto urinario complicada y sugiere usar un antibiograma solo si es del mismo hospital o la misma red hospitalaria, si es de los últimos 12 meses idealmente y si también se trata de una población parecida a la del paciente. Hay unos umbrales prácticos definidos pues para poder definir este uso de antibiograma y es que en el choque séptico se prefiere elegir un antibiótico con más o igual al 90% de la susceptibilidad de los organismos más probables, mientras que en sepsis sin choque con más del 80%. Esto significa si, por ejemplo, en el hospital tenemos un antibiograma para uropatógenos de urgencias y nos muestra una ceftriaxona con 82%, un pictazo del 88% o un meropenem del 98%, en una sepsis sin choque, pues la ceftriaxona podría ser aceptable por el umbral. Pero si ya hablamos de un choque séptico, la ceftriaxona pues ya no alcanzaría este objetivo del 90% y pues tendría más sentido pues escoger obviamente otra opción como por ejemplo el meropenem pues para el contexto de este paciente. Ahora, pues también es importante pues reconocer en qué casos pues vamos a tener una ITU concomitante con una sepsis o una sepsis en una ITU. Aquí siempre pensar que hay un cambio en los síntomas de este paciente. Ya este paciente no nos refiere solamente a verse afectada la parte vesical, sino que pueden aparecer datos sistémicos como fiebre, hipotensión, taquipnea, oliguria, hipoxemia. En los exámenes puede aparecer, por ejemplo, también lactato elevado, que nos refiere más pues a que estamos hablando de una sepsis. La guía recomienda como tamizaje rápido el QSOFA, pero siempre recordar que la confirmación conceptual de la disfunción orgánica es la que nos va a ayudar más a la probabilidad diagnóstica más que el QSOFA solo. Ahora, si hablamos como directamente del tratamiento antibiótico, vamos con primero a ver cómo tratamos la cistitis. Realmente esto no cambia. En los últimos años, la primera línea ha sido la nitrofurantoína, pues acá les dejo las dosis y también los días de tratamiento. Hay estudios que dicen que con comidas aumenta su absorción, entonces pues tenerlo en cuenta. También tenemos que la fosfomicina, trometamol, es otra opción como primera línea. Algunas alternativas en caso tal no se puedan utilizar estos medicamentos son la cefalosporina de tercera o cuarta generación como la cefalexina y también la micacina intravenosa. Es importante mencionar que todos estos medicamentos que mencionamos con anterioridad son categoría B en el embarazo. Sin embargo, hay que tener algo en cuenta con la nitrofurantoína y es que solamente se permite su uso dentro de los primer y el segundo trimestre, ya que en el tercer trimestre pues aumenta la probabilidad de anemia hemolítica en el neonato que sí o sí no se puede usar como tratamiento empírico. Más allá de que sabemos que hay alta resistencia con estos medicamentos, pues en la cistitis realmente no se recomienda. La amoxicilina, el amoxiclavulanato, la ampicilina, la ampicilulba, el primetropino, las fluoroquinolonas. Y recordar, pues, también supremamente importante, no solamente en los casos de cistitis, sino en cualquier caso, en la mayoría de los casos de ITU, no se tiene que realizar un monocultivo posterior a la finalización del tratamiento. Realmente las guías consideran que esto no hace parte de una buena práctica dentro del manejo de las ITU.
Ya si hablamos de cistitis con factores de riesgo, tenemos que analizar dos grandes grupos que son una cistitis asociada a la disfunción renal, enfermedad renal crónica y a la cistitis en hombres. Entonces, si iniciamos con la cistitis asociada a la disfunción renal, tenemos que tener muy presente que esta disfunción renal nos puede alterar la elección antibiótica que como médicos queramos administrar a este paciente. Sobre todo se habla mucho de la nitrofurantoína que está contraindicada en pacientes que tengan menos de 30 en la tasa de filtración glomerular, ya que esto se dice que por la acumulación de este medicamento pues, en el sistema, pues va a aumentar obviamente el riesgo a generar efectos adversos y también se ha relacionado con un mayor riesgo de falla en el tratamiento, que también puede verse por la disminución de la absorción de este medicamento en este tipo de pacientes. La cistitis en hombre podemos resumirlo a que hay varios signos y síntomas que nos van a ayudar a decir como que ya esto se pasó, ya esto se complicó, hay que buscar algo más. Por ejemplo, si dura más de 7 días, tiene fiebre, escalofríos, malestar, dolor pélvico, perineal o síntomas obstructivos u irritativos, pues ya pensemos como que puede ser una pielonefritis bacteriana aguda. También una evaluación neurológica, si estamos hablando de una cistitis recurrente, pues súper importante descartar condiciones predisponentes. Por ejemplo, si vemos que estas infecciones recurrentes son por la misma bacteria, estudiar más como una prostatitis crónica. En los hombres es sumamente importante por lo que ya mencionamos en la parte anatómica, porque actualmente también ya se consideran como pacientes que de una sacan una ITU complicada y siempre seguramente como que, eh, como lo primero que hay que hacer en ellos, descartar otros diagnósticos diferenciales por su condición. Con respecto a la cistitis recurrente, esta la podemos definir como más de 3 episodios en un año o más de 2 en 6 meses. Es generada principalmente ya sea por la persistencia de la cepa infectante inicial en la flora fecal o el uropatógeno que se encuentra latente en el epitelio urotelial. Eh, Aquí hay que hablar mucho y es de la profilaxis. Es una de como las indicaciones de manejo más importantes en las cistitis recurrentes. Se dice como que antes de iniciar cualquier profilaxis antibiótica, se tiene sí o sí que dar recomendaciones no farmacológicas a estos pacientes, ya que estos serán como mi primera lección para el manejo de este tipo de afectación. Entonces tenemos que se ha recomendado el extracto de arándano altamente estandarizado en forma de fitosoma y altas dosis de proantocianidinas, al igual que el consumo de apio de monte y las hojas de romero, se han visto que presentan una alta eficacia en la prevención de recurrencias y en la reducción del uso de antibióticos, que es una de las metas para este tipo de cistitis recurrente. Otra de las metas para el tratamiento es obviamente mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Por lo tanto, si estas medidas no farmacológicas no suplen esta meta, entonces ya ahí sí vemos la profilaxis. Tres cosas importantes en la profilaxis, que se tiene que hacer siempre según antibiograma, que debe durar mínimo 6 meses y que aparte debe tratarse de un cuarto o la mitad de la dosis terapéutica que se le da a este paciente. Aquí tenemos pues las dosis, que casi siempre son la mitad de la dosis que normalmente pues ya vimos en el tratamiento de una cistitis, y los principales como medicamentos que se utilizan para la profilaxis son la nitrofurantoína, el trimestoprim y la cefalexina o cefalosporina de tercera o cuarta. Esto es supremamente importante porque se ha visto que hasta un 95% de pacientes que pues tienen antibiótico profiláctico pues tienen una gran eficacia. Entonces, prácticamente pues les mejora y les cumple con todas estas metas de tratamiento que tenemos asociadas. Ahora, si hablamos de la pielonefritis aguda, el tratamiento de la pielonefritis, perdón, esto hay que individualizar un poco y ver algunos factores que pueda tener nuestro paciente. Por ejemplo, pues según la guía de infecto del 2023, que es donde estamos sacando pues toda esta parte del tratamiento, hay un algoritmo que pues tratamos como de desglosar pues en esta diapositiva, y es como que si no tiene un uso previo de antibiótico o ha estado como que en exposición de una instrumentación de tracto urinario en menos de 3 meses, se recomienda la cefazolina de 1 a 2 gramos cada 8 horas. Con un uso previo de antibióticos menor a 3 meses, se ha demostrado que la cefuroxima 750 miligramos cada 8 horas es el tratamiento de elección en este tipo de pacientes. Si hay urolitiasis o instrumentación del tracto urinario
o es portador de catéter o ha adquirido algún catéter ureteral o nefrostomía, se te recomienda la ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas. Es decir, podemos ver que el grupo como que predominante son las cefalosporinas de tercera o cuarta generación. Sin embargo, lo que más podemos variar en este tipo de pacientes pues son las dosis. También tener en cuenta que si el paciente tiene un uropositivo y un antigrama menor a 3 meses, pues hacen consideración de la susceptibilidad que tenga ante los patógenos y si se ha recomendado siempre, pues en los últimos años, que cuando hay un aislamiento previo, que como sabemos que actualmente es supremamente común encontrar pues a nuestros pacientes con uropatógenos asociados al LEC, se recomienda mucho el ertapenem dentro del grupo de los carbapenems. Ya, si tenemos una alergia a los beta-lactámicos, pues siempre se mantiene la recomendación de dar Astrionam, un gramo cada 8 horas. Y súper importante es que dentro de las opciones parentelares, estas siempre demoran en tratamiento entre 7 a 10 días máximo. Y siempre que se vaya a colocar una terapia intravenosa, se debe revalorar a las 48 horas del inicio de este tratamiento para considerar el cambio a terapia oral, ya que la terapia oral siempre será como la principal como visión diagnóstico, el principal método diagnóstico que nosotros como médicos deberíamos como de considerar en nuestros pacientes. Considerar pues que también estos medicamentos intravenosos, algunos se les debe hacer ajuste renal, que se utiliza mucho la ceftriaxona porque pues no se requiere hacer ajuste renal, entonces pues también mirar esas consideraciones particulares. En conclusión, pues la cistitis, podemos seguir utilizando la nitrofurantoína y la flufomicina, pues con todas las recomendaciones ya dadas, y que en la ITU complicada, pues vamos a ver que los carbapenémicos pues han sido el tratamiento tradicional de elección en los últimos años, por lo que ya hablamos de temas de resistencia, y sobre todo cuando se trata de enterobacterias BLE e infecciones graves. Es súper importante esto porque tampoco no es que nos llega un hito y se vamos a dar carbapenems, no. Como ya lo hablamos con respecto a la elección empírica, como ya lo hablamos con respecto a la resistencia, esto realmente lo que se trata es como de cuidar su uso para evitar próximamente pues su resistencia. Entonces, pues por lo mismo se han utilizado pues algunos beta-lactámicos no carbapenémicos como los inhibidores de las beta-lactamasas como opciones válidas para algunos pacientes. Recordar que el uso indiscriminado de carbapenems, pues obviamente favorece la resistencia, esto por su susceptibilidad local, por gravedad clínica y factores de riesgo individuales de nuestro paciente. Por lo que ya dijimos, sigue siendo preferido como en situaciones graves, por ejemplo, en paciente con bacteria, hecho séptico, inmunosupresión, mal control de foco infeccioso, ahí sabemos que sí o sí debemos colocar carbapenémicos. La duración del tratamiento la podemos reducir a 7 días inicialmente, si el paciente, pues obviamente va mejorando y todo eso, pues se mantiene hasta 7 días, tanto para pielonefritis como para bacteriemia por gram negativos, incluyendo todas las mujeres y hombres que no tengan prostatitis, ya que como próximamente vamos a ver, pero es importante mencionar, la prostatitis pues puede cambiar la elección tanto antibiótica y también cambia en ella la duración del tratamiento. Listo. Entonces ahora pues como complicaciones pues de la ITU complicada tenemos tres principales que son pues el acceso renal, el acceso perirenal y la pielonefrosis. Aunque también está pues la pielonefritis santo-granulomatosa. Entonces vamos a empezar primero con el acceso renal y el acceso perirenal. Que junto con la pielonefrosis son colecciones de pus, que en este caso del renal es dentro del parénquima renal, el perirenal es entre la fascia de Gerota y la cápsula renal y la pielonefrosis dentro del sistema colector. Entonces, ahí está como la diferencia, pero todas en realidad son colecciones de pus, ¿cierto? Que usualmente van a estar asociadas a complicaciones por pielonefritis, por candidemia y que hay ciertos factores de riesgo como son los cálculos renales, la vejiga neurogénica, los tumores, la necrosis papilar, los quistes, el embarazo y la diabetes, que son factores de riesgo que van a aumentar que mi paciente, que ya de por sí tiene una ITU complicada, pueda llegar y formar un absceso renal y perirenal. Lo otro aquí también que es súper importante es que el método diagnóstico que vamos a utilizar para poder hacer, pues para hacer este diagnóstico va a ser el TAC contrastado de abdomen.
Listo. Entonces, como mencionaba mi compañera, siempre es muy importante pues la terapia empírica de nuestros pacientes mientras no se tenga pues la terapia dirigida, que ya sería la parte pues del aislamiento, sea en sangre, en la orina o de la misma colección del PUD. Ahora, siempre en estos pacientes se va a preferir, además de la terapia antibiótica, por supuesto que jamás puede faltar porque eso aumenta el riesgo de los pacientes de choque séptico, es hacer el drenaje de esas colecciones. Pero, ¿en qué pacientes o en qué casos es que vamos a hacer ese drenaje? Solo vamos a hacer drenaje cuando el paciente tiene una colección de más de 5 centímetros, cuando tiene mala respuesta a antibióticos, si está en sepsis, si tiene obstrucción urinaria y si tiene inmunosupresión. Ahora, no siempre se drena si ya mi paciente tiene una colección de menos de 3 centímetros, si ha respondido muy bien al tratamiento antibiótico y sobre todo si mi paciente está estable. Y la duración de este tratamiento, de la terapia dirigida, va a ser entre 2 a 3 semanas. Listo. También tenemos como otra complicación la pielonefrosis, que ya sabemos que es una urgencia urológica que es grave, ¿cierto? Que es, ya sabemos, caracterizada por digamos, pues la acumulación de pus en el sistema colector renal debido a una complicación de este ladito y que está asociada a obstrucciones urinarias y dilatación del riñón. Por eso muchas veces en el TAC se puede confundir con la hidronefrosis. Sin embargo, tienen el medio pues tratamiento pues que ya hemos hablado. La última es la pielonefritis santo-granulomatosa, que como se menciona en la diapositiva, es un proceso que es crónico, que es destructivo y que es resultado de una respuesta inmunitaria que es atípica. Digamos que aquí, pues como lo distinguimos, sí, pues lo distintivo o lo interesante es que en el TAC contrastado, pues que también es el método diagnóstico, se puede observar el signo pues de la pata de oso. Ahora, de la hipoasociada a catéter, esto se define como todo paciente con catéter ureteral, suprapúbico o cateterización intermitente con síntomas o signos compatibles con hito, sin otra fuente identificable de infección y con un urocultivo que muestre más o igual a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia de al menos una especie bacteriana en una muestra de orina tomada del catéter o en una muestra de orina de chorro medio si el catéter pudo ser retirado en las 48 horas previas. Importante también como que diferenciar esta ITU asociada al catéter de la bacteriuria sintomática asociada al catéter, en la cual van a haber bacterias en la orina, pero no van a tener síntomas asociados. También eh, recordemos los microorganismos que colonizan el catéter, que son los principalmente Enterococcus fecalis, la cándida, el proteus, la pseudomonas, y recordar que hay estudios que demuestran que la mayoría de veces ni siquiera es por uno solo, sino que realmente es una infección polimicrobiana. Recordar las razones también por las cuales el catéter se puede asociar a ITU, que son pues porque el catéter facilita la introducción de patógenos en la vejiga, por lo que ya mencionamos en la fisiopatología, y también porque el catéter de por sí ya es una reacción de cuerpo extraño en la vejiga, en la uretra, por lo cual puede ocasionar una reacción inflamatoria y una fuga de proteínas, sobre todo el fibrinógeno. Importante también mencionar que la colonización en los catéteres es inevitable. Los estudios demuestran que en 30 días pasan con catéter y los pacientes van a estar 100% de colonización. Entonces, como que es algo que no se puede evitar, pero que sí es importante saber cómo tratar y cómo identificar a tiempo. Mm, por esta razón que ya mencionamos, es supremamente importante saber cuándo debemos retirar la sonda o el catéter. La guía nos recomienda dos ocasiones, es si la sonda ya no es necesaria, pues claramente debe retirarse. Eso suena muy obvio, pero realmente en la práctica médica se ve muy recurrente que simplemente no retiran la sonda. Pues uno siempre debe considerar cuándo se debe colocar, cuándo está indicado colocar una sonda y cuándo debe mantenerse. Siempre se va a colocar como de primerazo que el catéter se tiene que mantener en el paciente el menor tiempo posible que se pueda. También es que si se sospecha o se confirma una ITU asociada a catéter, pues la sonda, hay que evaluar si la sonda sigue siendo necesaria o no, ¿cierto? Pues si lleva más de 7 días colocado y todavía se necesita, entonces se recomienda reemplazar el catéter. Si ya no se necesita, pues simplemente se retira. Y la prueba se toma de la siguiente manera. Si se puede retirar, entonces se toma del chorro medio antes de dar el antibiótico, luego de retirar el catéter. Y si todavía se sigue necesitando, pues se reemplaza el catéter y se toma, pero a partir del chorro, pero que salga como de el catéter que fue reemplazado, no del antiguo.
Esto porque se ha demostrado que acelera la mejoría clínica, reduce también la bacteriuria persistente y disminuye la recurrencia, pues, de que se presente nuevamente una asociada a catéter. El tratamiento, pues, más que todo es la terapia antibiótica que demora 7 días si tiene una adecuada respuesta, si no, pues, se puede extender de 10 a 14 días. Tener en cuenta que el diagnóstico no se hace solamente porque hay una orina fea, ni por purias, ni por piuria solamente, sino que se tiene que hacer combinando tanto los síntomas como el urocultivo. También, pues, recordar que de por sí ya la sonda puede causar síntomas que no nos, pues, que no sean como asociados a la ITU, porque pues ya de por sí la sonda y los catéteres nos van a causar disconfort ureteral, vesical, y eso debe distinguirse del dolor vesical por cistitis, por ejemplo. Entonces, tener en cuenta y tener en la mente que tener sonda más una molestia local no equivale automáticamente a una ITU. Listo. Dentro del otro espectro que nosotros también teníamos en las infecciones pues, del tracto urinario complicadas, está también pues, la prostatitis bacteriana aguda, que siempre es muy importante hacer ese descarte en hombres y sobre todo en hombres que tengan una vida sexual activa. Entonces, pues aquí lo importante es cómo podemos por clínica diferenciar entre si mi paciente hombre tiene una cistitis simple o tiene una prostatitis pues bacteriana aguda. Y va a ser muy fácil simplemente con que si mi paciente tiene cistitis, los síntomas que pueden apoyar esa cistitis es la disuria, los síntomas bajos de urgencia, frecuencia, el dolor suprapúbico y por supuesto la ausencia estricta de que tenga síntomas sistémicos. Tampoco va a tener ese dolor perineal, no va a tener síntomas obstructivos ni de retención y mi paciente va a estar hemodinámicamente estable. Sin embargo, cuando estamos ya en el contexto de una prostatitis bacteriana aguda, ya por el hecho pues, de que ya se clasifica como una ITU complicada, pues ya lo vuelve una patología que va a tener signos y síntomas clínicos como fiebre, como escalofríos, como mialgias, ¿sí? Y son pacientes que pueden llegar a tener incluso síntomas obstructivos como chorro débil, pues dificultad para orinar, retención y también una combinación con síntomas irritativos. Entonces, fijémonos que la clínica es muy distinta. Lo otro que podemos hacer para apoyarnos en el diagnóstico, ¿cierto? Y confirmar que de hecho es una prostatitis, son pues las pruebas o reactantes pues, de fase aguda que nos pueden pues, apoyar ese diagnóstico y aún más el tacto rectal, donde pues vamos a ver que vamos a tener una próstata hipertérmica, dolorosa y con mucho edema. Ahora, bien es cierto que hemos estado como tal en la posición hablando de que las quinolonas no tienen una buena resistencia al tratar itus complicadas y que tienen una pues, alta tendencia pues, a no funcionar incluso de forma empírica. Sin embargo, se ha visto que que las quinolonas tienen una buena penetración pues, a nivel pues, de la próstata y siguen siendo pues, las preferidas en este tipo pues, de tratamientos. Ya, pero la duración no va a cambiar y ser pues, de 7 días, sino que ya va a pasar de 2 a 4 semanas. Lo otro, para terminar, es la ITU por cándida, es decir, un paciente que tiene una candiduria, es decir, pues ya vimos que en el uroanálisis tiene cándida, ¿cierto? Y además de eso tiene unos síntomas compatibles con infección pues, del tracto urinario. ¿Cuál es una pues, de las principales causas o qué es lo que más pues, asocia a las candidurias? Son los catéteres o los pacientes que son portadores de sonda urinaria. Que esa candiduria, de hecho, se puede curar y se puede prevenir simplemente con el retiro prevenible pues de esa sonda en el 30-40% de los casos. Ahora, hay ciertos factores de riesgo que nos pueden decir que mi paciente puede progresar a esa candiduria y por ende a una ITU pues asociada, que son pues la neutropenia, pues las cirugías recientes, tener diabetes, que sea un adulto mayor y por supuesto los portadores pues de dispositivos urinarios y otras como las que vemos en la tabla. Otra cosa, porque también es muy importante, es decir, que estos pacientes pueden hacer candidemias. Y eso es muy grave por el hecho de que pueden generar complicaciones como la mencionábamos ahorita, que son los accesos renales, perineales y la pionefrosis. Ahora, el mensaje de la ITU por cándida es que mi paciente, sobre todo los que tienen sonda, puede estar simplemente colonizado. Y eso no es igual a ITU. ITU es que mi paciente tenga la sintomatología clínica, pues de la que hemos estado hablando, más un uroanálisis que reporte que mi paciente sí tiene la cándida, ¿cierto? Pero una candidura sola no pues haría pues el diagnóstico. Ahora, tenemos ciertas excepciones de pacientes que tienen candiduria asintomática, es decir, que no tienen síntomas, pero tienen candiduria y fijo sí tenemos que tratar, porque, o sea, pues digamos, en condiciones normales no se debe tratar. Y esos pacientes son los pacientes con neutropenia,
recién nacidos con muy bajo peso al nacer, ¿cierto? Menos de 1500 gramos, y pacientes que van a someterse a algún tipo de manipulación urológica. Del resto, no tenemos por qué tratar una candiduria. Sí tratamos una ito por cándida, pero no una candiduria sintomática, solo en pues en esos tres grupos de pacientes que mencioné. Ahora, ¿cuál es el tratamiento o cuál es la piedra angular pues de este tipo, tanto de la candidiasis sintomática como de la ito por cándida? Es el fluconazol, 400 miligramos durante 14 días. Otra cosa que recomiendan es, si mi paciente tiene sonda, hacerle una irrigación de la sonda con fluconazol por 7 días en caso de que esté colonizado. Bueno, aquí quisimos como resumir em, pequeños rasgos, algunas conclusiones o lo que nos pareció como más importante que nos lleváramos como de esta exposición. Como sabemos, el tema de ITU parece muchas veces ser muy corto y muy preciso, pero realmente tiene muchas consideraciones que hay que tener en cuenta y como médicos generales muchas veces también se nos olvida pues en la práctica clínica. Entonces, pues prácticamente es no tratar el examen de orina, sino tratar el cuadro clínico con el que lo lleva nuestro paciente. También Que la ito se diagnostica sobre todo es por la clínica y por el contexto que venga mi paciente, ¿cierto? Un laboratorio, unos nitritos positivos, una esterasa leucocitaria, asisten positivas. Si mi paciente no tiene síntomas, no es suficiente para yo llamarlo ito. Lo otro es que en las bacteriurias asintomáticas, la mayoría no requieren antibióticos. Ya dijimos unos casos específicos donde sí se debe tratar, que son tres grupos principales. Lo otro es que pues antes de dar una profilaxis pues, antibiótica prolongada, siempre se busca pues, medidas preventivas no antibióticas, como lo veíamos en la cistitis recurrente, ¿cierto? Lo otro es que los pacientes con sonda, una bacteriuria no significa automáticamente infección, ¿cierto? Siempre es muy importante apoyarnos de la clínica y el contexto en el que está mi paciente. Y por último, lo más que fue, sí, como ya hablamos en los catéteres, que lo más importante, pues claramente es evitar los cultivos innecesarios y retirarlo lo más pronto posible. También tener en cuenta, pues, las buenas prácticas para tomar una buena muestra de orina, ¿cierto? Si hay alguna duda, y listo, muchas gracias. pues, aquí trajimos también como para recordarles cómo se toma una buena muestra de orina en pacientes con sondas. Entonces, por si les interesa, miren el diagrama si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, niños, muchísimas gracias por su tiempo, por escucharnos. Y gracias también a nuestros asesores si están presentes. Hola, hola, ¿me Sí, escuchan? sí, ahí te ¿Cómo escuchas. están? Bueno, mi nombre es Sebastián, yo soy residente. A esos muchachos pues les agradezco mucho, fue muy buena charla, la verdad. Espero pues a los demás pues que les haya servido y les haya gustado. Realmente es un tema que, como yo les explicaba pues a los muchachos, es un tema demasiado común. La gente creo que subestima mucho la infección urinaria. Pues la gente suele pensar que es un tema muy sencillo, muy fácil, pero cuando ustedes sean médicos generales, espero que no sean o incluso internistas, que sean de los que lo primero que hacen es pedirle un citoquímico de orina a cualquier paciente que llega al servicio de urgencias y no sabemos qué tiene y porque le vemos bacterias, entonces la tratamos y empezamos a ver un montón de pacientes hospitalizados por infección urinaria. Entonces ahí es cuando definitivamente nos damos cuenta que definitivamente la gente poco sabe pues de esto, ¿cierto? Entonces creo que eso es como una de las mayores conclusiones que quiero, pues, y que yo creo que los muchachos lo dejaron demasiado claro en la charla, y es el sobretratamiento evidente, pues, que hay de las bacteriuras asintomáticas en los servicios de urgencias y, pues, claramente en los de hospitalización. Lo otro, digamos que la terapia empírica, como ellos bien lo expusieron, eso ha cambiado mucho, pues digamos, en los últimos años. Como nosotros nos basamos mucho, pues, en
en las sensibilidades pues y en los urocultivos pues que nos reportan pues el grupo Germen y vemos pues que por lo menos en cistitis estamos muy bien pues porque evidentemente tenemos todavía un buen rendimiento pues del uso de nitrofurantoína, de fosfomicina, pues con respecto pues a la gran mayoría de gérmenes e inclusive para que lo tengamos muy presente que hay gérmenes, inclusive gérmenes BLE, que uno dice, un germen BLE, pero el paciente tiene una cistitis y el paciente te trae un urocultivo o el paciente hace 2, 3 meses estuvo hospitalizado por una ITU BLE, por una E. coli BLE, lo que sea, y ahorita viene con una clínica, pero para usted como médico, usted cree que es una cistitis, no es una pilonefritis, no tiene fiebre ni demás pues hombre, o sea, no necesariamente lo tiene que dejar hospitalizado con cubrimiento con un carbapenémico, sino fácilmente usted le puede dar el tratamiento con una fosfomicina y sale, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuevamente son gérmenes que son cubiertos pues, por este tipo pues, de antibióticos. Em, yo creo que lo principal que a uno le da como mucha lidia es como, listo, está bien, bueno, primero diagnosticarle y segundo como qué antibiótico definir de manera empírica, porque la gran mayoría de veces el paciente no trae, pues, o si estuvo hospitalizado o si el paciente ha tenido muchas infecciones del tracto urinario, pues no siempre traen los aislamientos. Entonces, esas son cosas que hay que tenerlo en cuenta. Nosotros pues nos podemos basar mucho en la guía colombiana y como ven ahí, pues en esos pacientes pues que tengan estos riesgos de instrumentalizados y demás, pues las cefalosporinas de tercera generación pues son una muy buena opción. La ceftriaxona, el problema pues es la inducción del BLE que puede generar, digamos, este tipo de antibióticos. Sin embargo, pues es lo que nos recomienda pues la guía. Ustedes se van a preguntar por qué de pronto en algunas instituciones, pues ustedes ven que muchos están es con Astronam y eso es basado a que la gran mayoría de instituciones tienen sus propios protocolos institucionales donde hacen precisamente estudios basados en los urocultivos de su propia institución y pues sí, basan todo como en su epidemiología. Entonces, y en la gran mayoría de instituciones, pues los gérmenes terminan siendo pues sensibles pues como al astronam y evitan el uso de ceftriaxona precisamente por evitar pues como la presión sobre el ble. Entonces uno sí se debe regir pues también como por la epidemiología pues institucional, pero para que sepan pues que e inclusive si uno compara la ceftriaxona con respecto a los carbapenémicos en terapia empírica, para las ITUs complicadas, pues realmente no hay diferencias en mortalidad ni nada, o sea, definitivamente no, e incluso el mismo piptazo con respecto a los carbapenémicos tampoco. Estamos hablando de ITU complicada, que no es sep, que no es C, que no es un paciente en choque séptico, bacteriemias y demás, pues porque ya es, digamos, otra población un poco más enferma y demás, ¿cierto? Hay scores, pues, que nos pueden ayudar a nosotros para poder, digamos, sospechar de pronto gérmenes un poco más resistentes, gérmenes BLE, en algunas rotaciones se los pueden preguntar, que es el Tumbarelo Score. Digamos que hay algunos profes que lo recomiendan, otros no. Acá en Colombia tenemos estudios de validación, eso es un score pues, que se hizo, si no estoy mal, creo que es en Italia o algo. Bueno, em, eso se hizo los estudios de evaluación también pues, en otros países en Europa y también se han hecho estudios en Colombia. Los estudios de Colombia no son los mejores realmente, pues para serles muy sincero, y los resultados no son los mejores. Sin embargo, hay algunas recomendaciones sobre su uso y sé que hay algunos profes pues, que lo recomiendan. Entonces, para que lo tengan en cuenta si lo pueden leer. Eso tiene en cuenta, obviamente, pues, si el paciente ha tenido gérmenes, uso de antibióticos previos, estancias hospitalarias previas, el paciente viene remitido, el puntaje del Charlson, pues como de comorbilidades y demás. Bueno, y otra cosa que les iba a mencionar, mm, no, pues yo creo que eso es como lo principal, pues no subestimen esta enfermedad precisamente por el hecho de que se van a dar cuenta que, pucha, los abuelos y los pacientes, hay pacientes muy difíciles. Yo entiendo pues que un paciente que no te dice nada, un paciente abuelo, esos que no te habla, que usted dice, puta, ¿qué tendrá? Y usted le empieza a mirar todo, lo metabólico, todo lo demás. O sea, primero siempre hay que descartar lo metabólico. Y
pues si el paciente tiene delirium y demás, no podemos achantarle todos los delirium a simplemente unas bacterias aisladas en el paciente. O sea, tenemos que llenarnos de muchos recursos, definitivamente, pues para poder considerar que esta sí es la causa. Ahí vi que Joseito pues quiere hablar, entonces le cedo la palabra a ese muchacho. ¿Qué más? De una, gracias Sebas, y no, pues gracias a los que presentaron la exposición que fue súper buena, a Laura y a Pipe. Yo nada más quiero aclarar una cosita ahí grande. Estoy de acuerdo con Sebas por lo que dice. Yo creo que las sociedades han cambiado mucho. Nosotros reímos mucho también acerca pues, de lo que nos dice nuestra sociedad colombiana. Yo lo que quiero es que uno cuando está en pregrado, uno le mete mucho miedo de la ceftriaxona por ser un inductor de Bled. Pero la pregunta que les hago es, ¿inductor de Bled frente a qué? ¿Respecto a qué? Cuando empieza a mirar como los estudios de ceftriaxona, se ve que ella pues induce mayor Bled, sobre todo en cefalosporin de primera generación y de, pues, aminopenicilina. Inclusive induce más Bled una meropenem que una ceftriaxona. Entonces no le tengan tanto miedo a la ceftriaxona. Si yo les pregunto qué cubre más, la ceftriaxona o el piptazo, entonces empieza a decir, ay, pues pucha, no, más la ceftriaxona que el piptazo. Y la respuesta es seguros, pues la piptazo tiene un cubrimiento para pseudomonas. El piptazo tiene un cubrimiento mucho mejor para anaerobios que la ceftriaxona. Entonces yo creo que uno muchas veces como que tiene esa ceftriaxona como muy marcada en la mente de que pronto va a inducir mucha bled y yo creo que es peor poner un piptazo con una ceftriaxona porque pues uno está cubriendo un arma muy importante como para la pseudomonas. Entonces, mi recomendación e invitación, yo creo que un medicamento empírico con cefalosporina, sobre todo pues si es un paciente el cual ya viene intervenido quirúrgicamente o tiene riesgo de germen resistente, la ceftriaxona no es una mala opción. Los estudios que hice Villamizar, pues de que la ceftriaxona y el piptazo no son peores que el meropenem. Son estudios para allá en Merino, por ejemplo, que hablan de que pues de con E. coli, que tenga pues una sensibilidad menor de 1,8/4, por ejemplo, de piptazo. Pues no es suficiente porque aunque el germen sea ble, pues la ceftriaxona tiene una gran cantidad de concentración y pues obviamente va a erradicar el germen. El problema es que en pacientes con hipoalbuminemia, sobre todo como los de 2,5, la ceftriaxona tiene una alta unión a albúmina y pues ahí puede llegar a ser pues algo malita. Entonces mi recomendación es uno, no ponga a todo el mundo meropenem, ¿cierto? Si me da una ITU, no me ponga meropenem porque pues yo no tengo intervención de vía urinaria, tampoco tengo, pues nunca me ha dado una ITU, entonces no creo que haya tenido un germen resistente, que es lo más importante, ¿cierto? Y la otra cosa también que quería pues como mencionar era que los pacientes los cuales vienen con intervención de vía urinaria y hacen ITU recurrente, el manejo antibiótico sí, las guías lo mencionan, pero siempre recuerden que usted tiene que tener una alteración, si usted tiene una alteración anatómica, por mucho antibiótico que le dé, el que usted quiera, va a dar ITU. ¿Cierto? Entonces muchas veces pacientes que llevan tomando cefalexina como toda la vida y usted empieza a mirar es que mantiene pues o cálculos que ya tienen dilatación piloureteral o tiene pues intervención de vía urinaria, eso está haciendo pues un reflujo ureteral, urologías mandan cefalexina, nitrofurantoína, fosfomicina y obviamente pues va a ser ITU porque pues, tiene una alteración estructural. Entonces más que dar antibiótico es corregir la alteración estructural, yo creo que eso es lo más importante sobre todo. Y ya lo último que quería aclarar también, y pues estoy de acuerdo también con todo lo que dice Sebas, yo creo que la actitud, sobre todo en pacientes ancianos, es difícil de diagnosticar, pacientes con delirium, hay documentos que hablan que si tiene un uronaris y un urocultivo que parece infeccioso, usted puede esperar 24 48 horas para ver si mejora o no, y no empezar antibiótico de entrada, que eso muchas veces como que tal se hace también, y eso no debe ser pues como la razón de ser. Y no olviden pues de que no todo ITU es igual a mandar imagen, hay algunos criterios que hablan de pacientes pues que no empeora, pues que empeoran, que no mejoran en 72 horas, que tienen tasa de disminución de menos de 40 mililitros por minuto, que hacen lesión renal aguda, por ejemplo, se indican más, o que tenga sospecha de alteración anatómica, se indica más como el uso, pues como tal, de la imagen, ¿cierto? No todo ahí tú vas a requerir imagen, que es algo también importante, pues como para aclarar. Y también una recomendación importante, cuiden la fluoroquinolona. Si bien la guía ITSA habla de la fluoroquinolona y pues en prostatitis nosotros lo usamos mucho también porque penetra bien la próstata, la fluoroquinolona es un excelente medicamento para estafilococo resistente. Muchas veces pues es sensible a la quinolona y pacientes con osteomielitis que tengan pues o infecciones en tejido blando, uno usa mucho la quinolona. Entonces si uno empieza a dar quinolona a diestra y siniestra, pues va a aumentar la resistencia. Acuérdense de los plasmios, todo eso, y pues nos va a matar la quinolona. Entonces la quinolona yo la dejaría de una opción casi que de último recurso y no la malgasten en hitos simples porque la verdad que nos sirve mucho. Y me acordé, bueno, y el Astronam, estoy de acuerdo con lo que dice Villa, yo no comparto en dar la Astronam a la gente, si ustedes ven la Astronam se usa sobre todo en pacientes con alergia a beta-lactámico y sobre todo la Astronam sirve mucho para metalobetacarmana, para metalocarbampenemasas.
y pues uno gastarse el Astronam, yo no estoy de acuerdo en eso, yo creo que una I2 simple pues uno podría darle cefazolina, no sé, cefotaxime, cefuroxime, más que el Astronam, porque pues una metalo es importante el Astronam tenerlo sensible. Cuando ya tienen KP6 metalo es un problema a nivel berraco, entonces eso yo creo que no lo olviden. Y recuerden que el Proteus tiene una resistencia intrínseca a la nitrofurantoína, al imipenem y tiene una cefuroximasa. Entonces, pacientes que tengan Proteus no le den nitrofurantoína porque el paciente va a fallar. No olviden eso. Proteus es resistente a imipenem, es resistente, tiene cefuroximasas que se puede comer por la cefuroxima y es resistente a nitrofurantoína intrínsecamente. Entonces, el paciente no le den nitrofurantoína. Y ya, de resto súper bien y no, muchas gracias por la presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si no, pues ya damos por terminada la sesión. No, bueno, yo creo que Listo. Bueno, sí, muchas yo creo que no. gracias por todo, pues gracias por la escucha. Y nada, pues espero que les haya gustado. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.